Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a continuar nuestro tema de determinantes, pero ya para matrices de orden superior. Entonces, recordemos que para sacar el determinante debemos tener una matriz cuadrada de tamaño n por n. Bueno, entonces para estos determinantes vamos a dar algunas definiciones que son importantes para poder sacar dicho determinante. Entonces, la primera definición que vamos a usar es el de menor y j. Entonces, insisto, tenemos que trabajar en matrices cuadradas, ¿no? Matrices de orden n por n. Listo, entonces, ¿qué es el menor IJ de una matriz? Es el determinante que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de una matriz A. Ese es el menor IJ. Entonces, eliminamos la fila I y la columna J de la matriz A y nos queda una submatriz a la cual le sacamos el determinante y eso es lo que llamamos el menor IJ. En un momento ya les hago ejemplos donde trabajamos ese menor IJ. Y otra definición que vamos a necesitar en este momento es la definición de lo que es un cofactor de una matriz A. Entonces, nuevamente tenemos que considerar una matriz A de tamaño n por n. Entonces, el cofactor, entonces también lo llamamos el cofactor IJ. Tengamos aquí la notación IJ también. El cofactor IJ va a estar definido como -1 elevado a la I más J multiplicado por MIJ, donde debemos considerar que el MIJ es el menor IJ, ¿no? Donde el menor IJ lo acabamos de definir. Entonces, MIJ es el menor IJ. Listo, entonces, por ahora necesitamos estas dos definiciones y entonces ahora sí vamos a definir cómo sacar el determinante de una matriz de tamaño n por n. Entonces consideramos una matriz A de tamaño n por n, una matriz cuadrada, y vamos a sacar el determinante de la matriz A. Entonces, para sacar su determinante, podemos ir eliminando cualquiera de sus filas. También funciona con columnas, pero yo les decía en videos anteriores que nosotros vamos a trabajar aquí con filas. Entonces,
vamos a eliminar cualquiera de sus filas componente a componente. Entonces, por ejemplo, si vamos a eliminar la primera fila, entonces primero eliminamos la componente A11 y eliminamos la fila 1 y la columna 1 y la matriz que nos queda, con esa obtenemos el cofactor 1, 1. ¿Listo? Y luego tomamos el elemento 1, 2 y con la matriz que queda al eliminar la primera fila y la segunda columna, sacamos el determinante. Luego eliminamos el elemento 1, 3 y eliminamos la primera fila y la tercera columna. Entonces así podríamos ir eliminando, por ejemplo, la primera fila. Pero el determinante se puede ir con cualquier fila. Entonces usted elige una fila por la que se va a ir y va a ir eliminando filas y columnas componente a componente. Entonces por eso aquí la definición se da en forma general. Entonces decimos que el determinante de la matriz A va a ser el elemento que está en la posición I1, dependiendo, y es la fila que usted eligió para hacer la cancelación. Entonces, usted elige una fila en la posición I y empieza. El primer elemento va a ser el elemento que está en la posición I1. Toma ese elemento y lo multiplica por el cofactor I1. Luego, el segundo elemento de esa fila, es decir, el elemento A sub I2, y lo multiplica por el cofactor I2, y eso lo va sumando, y así sucesivamente hasta que llegue al último elemento de la fila, es decir, al elemento A sub IN. Toma ese elemento y lo multiplica por el cofactor C sub IN. Y cuando usted suma todos esos resultados, el resultado, valga la redundancia, va a ser el determinante de nuestra matriz A. Así se saca el determinante de una matriz de tamaño n por n. Entonces, vamos a realizar un ejemplo por acá. Vamos a sacar el determinante de la matriz, digamos la matriz A, que tiene entradas 1, 0, 2, 3, 1, menos 1, 0, 1, 2, 1, menos 2, 1, 0, 1, 0, 1. Listo. Entonces, vamos a sacar el determinante de esta matriz A. Entonces, voy a sacarlo de dos formas, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, voy a empezar a sacar el determinante de la matriz A. Digamos que yo elijo para hallar el determinante, elijo la primera fila. Entonces, me voy a ir por la primera fila de esa matriz A, eliminando componente a componente, supongamos. Entonces, ¿cómo es el determinante de esta matriz según la definición? Entonces, usted lo que debe hacer es empezar a eliminar desde la primera posición, es decir, va a tomar la primera fila y la primera columna. La primera fila porque yo elegí esa fila y la primera columna porque usted se debe ir en orden, ¿no? Entonces, primera fila, primera columna. Listo. Entonces, el elemento que le quedó en la intersección de esa fila y esa columna, en este caso, es el 1. Tomo ese elemento y lo escribo para sacar nuestro determinante. Entonces, tomo el 1 y lo tomo para sacar nuestro determinante. Y entonces, miren que cuando yo tomo esta primera fila y esta primera columna y las cancelo, me queda una matriz de 3 por 3. ¿Listo? Entonces, con esa matriz de 3 por 3,
yo voy a sacar el cofactor. ¿Cómo se saca el cofactor? El cofactor siempre se saca con -1 elevado a la i más j. ¿Quién es i y quién es j? Pues es la posición del elemento que usted eliminó. En este caso, el 1. Ese 1 estaba en la posición 1 y 1. Es decir, i es el número de fila y j es el número de columna. Entonces, en este caso estamos en primera fila y primera columna. Por eso, este -1 va a ir elevado a la 1 más 1. Es que miren acá la formulita. Yo les decía, el cofactor ij es -1 a la i más j por el menor ij. Entonces, el -1 a la i más j ya lo sacamos y nos falta el menor ij. ¿Quién va a ser el menor ij? Según lo que acabamos de definir, el menor ij es el determinante que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j. Es decir, que en este caso sería el determinante de la matriz 3×3 que me ha quedado al eliminar la primera fila y la primera columna. Entonces, esto va a ser multiplicado por el determinante, elimino la primera fila y la primera columna y le saco el determinante. Voy a dejar indicado esto, -1, 0, 1. Eliminé la primera fila y la primera columna. 1, -2, 1, 1, 0, 1. Miren, si se elimina primera fila y primera columna, esta matriz que quedó acá es la que acabo de escribir y es a la que le voy a sacar el determinante. Listo. Ahora, sigue más. Listo, más. Y ahora, permítanme que por escritura, no estoy conforme como está esto acá. Listo, más. Recuerden que elegí la primera fila. Entonces ya eliminé el primer elemento, ahora el segundo. Entonces, ¿a qué me refiero? Elimino primera fila y segunda columna, porque ya eliminé primera fila y primera columna. Ahora, primera fila y segunda columna. Entonces, ¿qué elemento me ha quedado allí en la intersección? El 0. Entonces me queda 0 por el cofactor 1, 2. ¿Quién es el cofactor 1, 2? Pues va a ser -1 a la 1 más 2, fila 1, columna 2, por eso es 1 más 2, multiplicado por el determinante de la matriz que queda al eliminar la primera fila y la segunda columna. Es decir, el determinante de... Voy a escribir la matriz que me queda al eliminar la primera fila y la segunda columna. La matriz que me queda es 1, 0, 1, 2, -2, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Ahora, voy a eliminar primera fila y tercera columna. Entonces, eliminando primera fila y tercera columna. Fíjense que el elemento que quedó allí en la intersección es el 2. Entonces, recuerden que ese 2 tenemos que escribirlo. Entonces, escribo más 2 por el cofactor 1, 3. Es decir, va a ser -1 a la 1, primera fila y tercera columna. Y escribo el determinante de la matriz que se me genera al eliminar la primera fila y la tercera columna. Es decir, va a ser 1, -1, 1,
2, 1, 1 y 0, 1, 1. Listo. Finalmente, elimino la primera fila y la cuarta columna. Entonces, el elemento que me quedó en la intersección es el 3. Entonces, voy a escribir ese 3 más 3 por menos 1 a la I más J, es decir, a la 1 más 4 por el determinante que me queda al eliminar la primera fila y la cuarta columna. Es decir, me queda 1 menos 1, 0. 2, 1 menos 2 y 0, 1, 0. Y este es el determinante a quien que debo sacar. A esta matriz es a quien le debo sacar el determinante. Listo, entonces, fíjense que esto se ha reducido a sacar el determinante de unas matrices de tamaños 3 por 3. Para sacar el determinante de esas matrices 3 por 3, usted puede volver a hacer lo mismo. Puede empezar a cada matriz, empezar a sacarles el determinante eliminando una de las filas cualquiera. Pero yo voy a hacer uso de la regla de Sarrus que vimos en la clase anterior. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero que notemos una cosa muy especial. Entonces, miren lo que va a ser ese menos 1. Entonces, tenemos 1 por menos 1 elevado a la 1 más 1 es 2. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado me convierte el menos 1 en positivo, porque va a ser menos 1 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Entonces, básicamente lo que me está haciendo este menos 1 al cuadrado es diciéndome que el signo que tiene este primer término, todo este primer término, es el signo que tenía, porque el signo más de que me genera el menos 1 no me altera en nada. Entonces simplemente allí me va a quedar el mismo 1, no me altera nada. Y aquí me va a quedar el mismo determinante, menos 1, 0, 1, 1, menos 2, 1, 0, perdón, 1, 0, 1. Listo. Entonces, sigue más 0. Yo sé perfectamente que ese 0, pues me va a dar por la multiplicación, me va a seguir dando 0, ¿verdad? Pero quiero nuevamente explicarles algo aquí. Entonces, miren que, ¿qué va a ser este menos 1 a la 1 más 2? 1 más 2 es 3. Entonces, menos 1 a la 3 es menos 1. Cuando yo tengo ese menos 1, a la larga lo que estoy haciendo es todo este término que tengo aquí, le cambio de signo, porque ese menos me va a cambiar de signo. Ese menos 1 va a hacer que se me cambie de signo toda esa expresión. Entonces voy a escribir menos 0 por el determinante de 1, 0, 1, 2, menos 2, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Ahora, en el siguiente, ¿qué va a ser este menos 1 a la 1 más 3? Entonces, 1 más 3 es 4. Menos 1 a la 4 me da positivo, me da más 1. Y cuando multiplico ese más 1 por el 2, me sigue dando 2. Entonces, a la larga, ese va a hacer que el signo siga
igual, el mismo signo que traía. Entonces, ¿qué están notando? Que cuando ustedes eliminan la primera fila, los signos van a ser más, menos, más, menos, más, menos. ¿Listo? Pero teniendo en cuenta que no es que el primer término siempre sea positivo, sino que el más significa que se deja el mismo signo, el signo que dé la operación, y el menos significa que se le cambia de signo. Por ejemplo, aquí en este último que hicimos, nos dio más. Eso quiere decir que se deja el mismo signo que traía, que también era un más. En el anterior, me dio un menos. Eso quiere decir que se cambia el signo que traía, es decir, que este más se convierte en un menos. Listo, y entonces aquí me queda 2 por el determinante de 1, menos 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1. Listo. Y ahora, vamos con el término que sigue. Tenemos menos 1 a la 1 más 4, menos 1 a la 5. Menos 1 a la 5 es menos 1. Eso quiere decir que se cambia el signo que se trae. Es decir, que este más se convierte en un menos. Entonces me queda menos 3 por 1 menos 1, 0, el determinante de esta matriz de tamaño 3 por 3, a la cual le podemos hallar el determinante de esta misma forma que estamos explicando en este momento, o podemos, como es de 3 por 3, aplicar la regla de Sarrus. Recuerden que la regla de Sarrus solo sirve para matrices de tamaño 3 por 3. Listo, entonces yo voy a hallar estos determinantes aplicando la regla de Sarrus. Listo, entonces hay que poner mucha atención. Recuerden que para sacar el determinante usando la regla de Sarrus, lo que hacemos es aumentar las dos primeras filas. Es decir, en este caso sería menos 1, 0, 1 y 1, menos 2, 1. En la segunda matriz, miren, en la segunda matriz este 0 va a ser que la multiplicación de 0. Por lo tanto, pues no tengo que hallar ese determinante. Eso va a ser 0. No lo tengo en cuenta. Y en la siguiente matriz aumento las dos primeras filas. 1, menos 1, 1. 2, 1, 1. ¿Listo? Entonces, también le saco el determinante a la siguiente matriz, aumentando las dos primeras filas. 1, menos 1, 0. 2, 1, menos 2. Listo, entonces, empezamos. El 1 multiplicando que tenemos aquí, no es necesario escribirlo. Entonces ese 1 vamos a omitirlo porque el 1 multiplicando pues no es necesario. 1 por n da n, ¿cierto? Entonces por eso no voy a tener en cuenta ese 1. Ya sé que la multiplicación va a ser lo mismo. Entonces aplicando la regla de Sarrus en esta matriz nos queda, multiplicamos este, más este por este, más este por este por este. Y luego, con signos negativos, vamos a multiplicar este por este por este por este y por este, y este por este. Listo, entonces empecemos por allí. Entonces nos queda menos 1 por menos 2 por 1. Luego sigue un menos, porque este menos va a afectar todas las multiplicaciones en las otras diagonales. Entonces lo dejo entre corchetes y entonces nos queda 1 por menos 2 por 1 más 1 por 0 por menos 1 más 1 por 0 por 1.
Listo. Y ese va a ser el determinante de esa matriz. En esta parte ya les decía que pues si se multiplica por 0, da 0, entonces no la tenemos en cuenta. Continuamos. Miren que la otra está multiplicada por este 2. Entonces tengo que usar muy bien los signos de agrupación porque ese 2 me va a multiplicar a todo ese determinante. Entonces escribimos el 2, voy a escribirlo por acá abajo, más 2 y voy a abrir, en este caso, bueno, puede ser un corchete o una llave, más bien, voy a abrir una llave para indicar que ese 2 está multiplicado por el determinante. ¿Y quién es el determinante acá? Entonces multiplicamos así, este por este por este. ¿Listo? Y luego las diagonales inversas, pero con signo negativo. ¿Listo? Entonces vamos con las rojas que son positivas. Entonces las rojas son 1 por 1 por 1. Más 2 por 1 por 1, más 0 por menos 1 por 1. Luego sigue menos, abro corchete porque esto me va a afectar todas las operaciones. Entonces me queda 1 por 1 por 0, más 1 por 1 por 1, más 1 por menos 1 por 2. Cierro el corchete que está afectando el signo menos y cierro la llave que está afectando el 2. Listo, ahora seguimos con el menos 3. Ese menos 3 me va a multiplicar ese otro determinante, entonces por eso escribo menos 3 y abro llave para indicar que me afecta el determinante. Entonces volvemos y aplicamos la regla de Sarrus. Voy a hacerlo en esta oportunidad directamente dando los resultados de las multiplicaciones porque creo que con los otros ejemplos que acabo de hacer, espero que quede como un poco más claro. Entonces, para ver que nos podemos soltar algunos pasos. Entonces voy a empezar con las multiplicaciones de las rojas que nos da 1 por 1, 1 y 1 por 0, 0. Eso es 0, pues no es necesario escribirlo. Ahora, 2 por 1, 2 y 2 por 0, 0. Tampoco es necesario escribirlo. Y luego 0 por menos 1 es 0 y por menos 2 es 0. Entonces no es necesario escribirlo. Bueno, vamos con las diagonales inversas con un signo menos que antecede y por eso abro un corchete. Entonces dentro del corchete voy a decir los resultados de las multiplicaciones de las líneas azul. Entonces 0 por 1, 0, por 0, 0, no es necesario escribirlo. Menos 2 por 1 da menos 2 y por 1 da menos 2. Entonces aquí me queda menos 2. Y luego 0 por menos 1 es 0 y por 2 es 0. Entonces solo me quedó esto de aquí. ¿Listo? Entonces esto es para que vean que ustedes a estas alturas ya pueden irse saltando esos pasos si lo desean. Listo, entonces esto es igual. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones. Vamos a empezar. Menos 1 por menos 2, menos por menos da más, 2. 2 por 1, 2. Entonces aquí me ha quedado un 2 menos, abro el corchete, 1 por menos 2 da menos 2 y por 1 da menos 2, más 1 por 0 es 0 y por menos 1 es 0, no lo escribo, más 1 por 0, 0 y por 1 es 0. Entonces no es necesario. Cierro el corchete. Luego vamos en la parte del segundo renglón a hacer las operaciones. Escribo más 2 y abro la llave. ¿Listo? 1 por 1 por 1 es 1. Más 2 por 1 es 2. Más 0 por menos 1 y por 1
es 0. Entonces no es necesario escribir ese 0. Luego sigue menos y abro el corchete. 1 por 1 por 0 es 0. Entonces no escribo ese 0. Más 1 por 1, 1 por 1, 1. Más 1 por menos 1 da menos 1. Por 2 da menos 2. Entonces acá el signo sería menos 2. Cierro el corchete y cierro la llave. Listo, vamos con el tercer renglón. Tenemos menos 3 multiplicado por, si ustedes observan, para quitar ese corchete, solo tengo que multiplicar el menos 2 por el menos de afuera. Menos por menos da más y me queda 2 positivo. Y con eso ya quito el corchete, solo me quedan las llaves. Listo, entonces vamos a terminar las operaciones. Entonces nos queda 2, para quitar el corchete menos por menos da más 2, listo, más 2 llaves, listo, 1 más 2 es 3, y dentro del corchete tengo 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Este de aquí da menos 1. Con este menos de afuera queda más 1. Entonces aquí me queda más 1. Cierro la llave. Ahora sigue menos 3 por 2, más por menos da menos y 3 por 2 da 6. Realizamos primero 2 más 2, 4. Ojo, no vayan a sumar con este otro 2, porque este otro 2 está multiplicado por todo eso. Eso todo es un bloquecito. Entonces yo no puedo sumar todavía con este 2 más 2 del inicio. Entonces, primero sumo el 2 más 2 que me da 4, más 2 por 3 más 1 es 4, menos 6. Y aquí el resultado sería 4 por el 4 más 2 por 4, 8, menos 6. Listo, y realizamos la última operación. 4 más 8, 12. 12 menos 6, el resultado del determinante es 6. Listo, entonces esa es la forma de sacar un determinante de una matriz de tamaño n por n. Ahora, un truquito especial que les quiero dar es que recuerden que usted se puede ir por cualquier fila o incluso por cualquier columna. Yo recomiendo pues que por filas para empezar, para que se vayan adaptando. Aquí voy a señalar que hemos cancelado para hallar el determinante en la fila 1. Pero mi recomendación iba a que yo les recomiendo que siempre que vayan a hallar un determinante, se vayan por la fila que tenga más ceros. Si ustedes notan en nuestra matriz, la cuarta fila tiene 2 ceros. Entonces, lo recomendable es que nos vayamos por esa fila que tiene más cero. Eso le va a reducir mucho los cálculos. Entonces, vamos a hacer una prueba hallando el determinante por la fila 4. Listo, entonces por la fila 4, para hallar el determinante de esa matriz, entonces vuelvo y empiezo lo mismo. Entonces voy a eliminar la fila 4, empiezo eliminando primera columna y cuarta fila. Listo, entonces el elemento que quedó en la intersección es 0. Como yo ya sé que ese 0 va a estar multiplicado por el menor 4, 1, entonces 0 multiplicado por otra cosa es 0. Entonces no tengo que hallar ese otro determinante. Entonces me libro por aquí de hallar ese otro determinante. Entonces continúo. Ahora, como ya sé que ese es 0, continúo con la cuarta fila, pero con la segunda columna. El elemento que me quedó en la intersección es el 1. Ese sí lo tengo que escribir en mi fórmula. Entonces voy a hallar el determinante de A
y me queda 1 multiplicado por el menor 4, 2. Es decir, el determinante que queda al eliminar la cuarta fila, perdón, me faltó el menos 1 elevado a la I más J. Recuerden que estoy en la cuarta fila y en la segunda columna, entonces es 4 más 2. Y ahora sí, por el determinante que queda al eliminar la cuarta fila y la segunda columna, es decir, que me ha quedado 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2 menos 2, 1. Listo. Ahora elimino la cuarta fila y la tercera columna. Miren que el elemento que me quedó en la intersección es el 0. Nuevamente, si multiplico 0 por el menor 4, 3, me va a dar 0. Entonces me libro de hallar ese determinante. Y continúo entonces con el que sigue. Entonces, el que sigue es eliminar la cuarta fila y la cuarta columna. El elemento en la intersección es el 1. Ese sí lo tengo que escribir. Entonces, sigue más 1 multiplicado por el menor 4, 4. Es decir, menos 1 elevado a 4 más 4, cuarta fila, cuarta columna, y multiplicado por el determinante que me queda al eliminar la cuarta fila y la cuarta columna. Es decir, multiplicado por 1, 0, 2, 1 menos 1, 0. 2, 1 menos 2. Listo. Y entonces miren aquí cómo se reducen considerablemente los cálculos por haber elegido una fila en la que habían más ceros. Listo, entonces ahora estas matrices de 3 por 3 les calculo el determinante aumentando las dos primeras filas. Entonces esto sería 1, 2, 3, 1, 0, 1. Y a la siguiente sería 1, 0, 2, 1, menos 1, 0. Listo, y entonces esto va a ser igual a menos 1 elevado a la 4 más 2. 4 más 2 es 6 y menos 1 elevado a la 6 es 1 positivo. Eso quiere decir que conservo el signo. Y el signo es más porque ese 1 que tengo al inicio es positivo. Entonces conservo el signo más. Ahora ese 1 que está multiplicando no altera el resultado, entonces no es necesario escribirlo, solo voy a escribir lo que me da el determinante de la matriz. Bueno, entonces el determinante de la matriz que me da, entonces empiezo con las diagonales a multiplicar. 1 por 0 es 0, por 1 es 0, no es necesario escribirlo. Ahora 1 por menos 2 es menos 2 y por 3 da menos 6, entonces menos 6 y luego 2 por 2, 4. Y 4 por 1, 4. Entonces me queda menos 6 más 4. Listo. Ahora, menos las operaciones en las diagonales inversas. Entonces escribo menos y abro el corchete. Listo. Entonces tenemos 3 por 0, 0. Por 2, 0. 1 por menos 2 da menos 2. Y por 1 da menos 2. Entonces acá tenemos menos 2. Luego, 1 por 2, 2 y por 1, 1. Perdón, 2. Entonces, más 2. Listo. Cierro el corchete. Ahora, en el siguiente, fíjense que tenemos menos 1 elevado a la 4 más 4, es decir, elevado a la 8.
eso es positivo. Y multiplicado por este 1, que también es positivo, va a ser positivo. Y ese 1 multiplicando no altera, entonces no es necesario escribir ese 1, simplemente voy a escribir las operaciones de lo que me da el determinante. Entonces el determinante me queda 1 por menos 1 es menos 1 y por menos 2 es 2, positivo. Entonces, más 2, luego 1 por 1, 1, por 2, 2, entonces más 2, listo. Y finalmente la última diagonal sería 2 por 0, 0, que es 0 y por 0, 0. Entonces eso no es necesario escribirlo. Ahora sigue menos y ahora las diagonales inversas. Entonces sería 2 por menos 1 da menos 2 por 2. 2 por menos 2 da menos 4. 0 por 1 es 0, por 1 es 0, no es necesario. Y menos 2 por 0 es 0 y por 1 es 0, entonces no es necesario, solo me quedó este. Miren cómo se ha reducido considerablemente los cálculos. Ahora realizo la operación, menos 6 más 4 da menos 2, ¿listo? Fíjense que aquí menos 2 más 2 da 0, se cancela, ¿listo? Ahora 2 más 2 es 4, entonces acá escribo más 4. Y menos por menos, acá más 4. Menos por menos da más, y entonces me da más otro 4 positivo. Ahora, opero menos 2 más 4, da 2 positivo, más 4 es 6. Y fíjense que por las dos filas que lo he hecho, me ha dado el mismo resultado. Es que no importa por la fila que usted se vaya o por la columna que usted se vaya cancelando, siempre el resultado le va a dar el mismo. ¿Listo? Entonces así se hallan los determinantes de matrices de tamaño n por n. Bueno, voy a copiarles aquí un teorema que son básicamente unas propiedades de determinantes que vamos a necesitar. Bueno, muchachos, entonces las propiedades de los determinantes, digamos que podemos resumir en estas, existen otros, pero salen a partir de estas propiedades. Entonces, creo que son las más importantes para que tengamos en cuenta. Entonces voy a cada una como hablar un poquito de ellas. Entonces la primera es cuando tenemos una matriz triangular, sea triangular superior o triangular inferior. Recuerden que debajo de la diagonal hay ceros cuando es triangular superior o cuando es triangular inferior, por encima de la diagonal hay ceros. Entonces, si es una matriz triangular, no tenemos que empezar a hacer el proceso de sacar el determinante. De una, la propiedad nos dice que lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos que hay en la diagonal de la matriz y ese va a ser el determinante de nuestra matriz. La segunda propiedad que les he escrito es que cuando nosotros sepamos, por ejemplo, el determinante de una matriz A y queramos hallar el determinante de su matriz transpuesta, entonces va a ser el mismo. Si ya conocemos el determinante de A, ese mismo determinante es el determinante de la matriz transpuesta. El determinante de la matriz transpuesta es el mismo determinante de A. Bueno, ahora, supongamos que nosotros vamos a hacer algunas operaciones entre filas de una matriz A. Entonces, supongamos que a una matriz A ya le conocemos su determinante. Y cuando intercambiamos dos filas
de hecho se podría también dos columnas, pero trabajando en filas, intercambiamos dos filas de la matriz A. La matriz que nos queda va a tener el mismo determinante de A cambiado de signo. Es decir, si yo sabía que el determinante de nuestra matriz A era, por ejemplo, 6, y le intercambio dos filas, entonces la otra matriz que me da va a tener determinante menos 6. Se le va a cambiar de signo al determinante. Ahora, siempre que nosotros veamos que una matriz tiene una fila o una columna llena de ceros, una fila o una columna nula, no es necesario que procesemos el determinante. Su determinante va a ser igual a 0. Bueno, continuando haciendo operaciones entre filas de una matriz, supongamos que conocemos el determinante de la matriz A y multiplicamos una de las filas de la matriz A por un número alfa que sea distinto de 0. Multiplicamos cualquiera de las filas por un número alfa distinto de 0. Entonces, ¿qué va a pasar con la matriz resultante? Esa matriz resultante va a tener el mismo determinante de A multiplicado por el alfa, que el número por el cual yo multiplique esa fila. Entonces, si yo sé que el determinante de mi matriz es 6 y se me ocurre, por ejemplo, la segunda fila multiplicarla por 2, entonces a la matriz que me queda, el determinante va a ser 2 por 6. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros detectamos que una matriz tiene dos filas o dos columnas que son iguales, el determinante va a ser 0. La otra operación entre filas que conocemos es sumar a una fila I cada vez es la fila J, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el determinante no cambia, el determinante es el mismo. Entonces, teniendo en cuenta esas propiedades, vamos a sacar el determinante de las siguientes matrices, incluyendo un quinto ejemplo que olvidé escribir. Listo, entonces nos dice que hallemos el determinante de estas matrices que tenemos allí. Listo, usando las propiedades, importante, usando las propiedades. Yo bien podría aquí ponerme a hallar el determinante de cada una paso a paso, pero la idea es que mientras conozcamos propiedades, hacer uso de ellas para reducir tiempos en la solución de ejercicios. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Entonces, ¿quién va a ser el determinante de A? Entonces, analicemos la primera. Miren que en la primera se trata de una matriz triangular superior, porque si identificamos la diagonal de nuestra matriz, debajo de esa diagonal hay ceros. Entonces, dice una de las propiedades que cuando se trata de una matriz triangular, el determinante simplemente es multiplicar los elementos que hay en su diagonal. En este caso, multiplico 2 por menos 4 por 1. Entonces me queda 2 por menos 4 por 1. Y 2 por menos 4 es menos 8 y por 1 es menos 8. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser menos 8. Y me ahorro todo el cálculo. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Observemos que en esta matriz pasa algo muy especial y es que tiene una fila nula, una fila llena de ceros. Y dice una de las propiedades que cuando una de las filas de la matriz es nula, una de las filas o columnas de la matriz es nula, automáticamente sé que el determinante de esa matriz es 0. Entonces no tengo que ponerme a hacer el cálculo paso a paso. El determinante de la matriz que tiene una fila nula va a ser 0. Ahora vamos a analizar qué pasa en la tercera matriz. Entonces, noten ustedes que en esta matriz
podemos observar que nuestra primera fila es igual a nuestra tercera fila. Miren, las entradas son las mismas en la primera y en la tercera fila. Y una de las propiedades me menciona que cuando eso sucede, entonces el determinante de esa matriz es igual a 0, ¿no? La sexta propiedad. Si dos filas o columnas de la matriz son iguales, entonces su determinante es igual a 0. Por lo tanto, el determinante de esta matriz es igual a 0. Bueno, vamos con nuestra cuarta matriz. En nuestra cuarta matriz, si no vemos que se nos cumpla ninguna de las propiedades que nos haga sacar el determinante de inmediato. Sin embargo, hay una propiedad que es de mucha ayuda y es que nos dice que cuando usted le suma a una fila cada veces otra fila, la séptima propiedad, el determinante no cambia. También podría usar las otras propiedades, pero con mucho cuidado, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado en cómo uso las otras propiedades, pero esa propiedad en especial es bastante fácil de usar porque si usted hace esa operación entre filas, el determinante no le va a alterar. Entonces voy a escribir mi matriz A y le voy a sacar su determinante. Entonces tenemos el determinante de nuestra matriz A, va a ser el determinante de 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6, 3, 2, 4, 8. Vamos a sacar el determinante de esta matriz. Si quiere puede hacerlo paso a paso porque no vemos ninguna propiedad directa. O si no, usted puede usar la propiedad que les mencioné para convertir esta en una matriz triangular superior o triangular inferior, de tal manera que quede más fácil hallar su determinante. Listo, entonces yo en este caso voy a convertir esta en una matriz triangular superior. Entonces, fíjense que en la primera entrada, en la posición 1, 1 de mi matriz, tengo en 1. Con ese 1 voy a eliminar el 2 de la tercera fila y el 3 de la tercera fila. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer aquí la operación menos 2 por la fila 1 más la fila 3. Obviamente voy a dejar eso en la fila 3 y voy a hacer la operación menos 3 por la fila 1 y le voy a sumar la fila 3. Según las propiedades, cuando hago esas operaciones de sumar a una fila cada veces otra fila, no se me altera el determinante. Por lo tanto, el determinante de A va a seguir siendo el mismo. Entonces vamos a sacar el determinante de A. Entonces el determinante de A va a ser el mismo que sacar el determinante de 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4. Y cuando multiplico menos 2 por la fila 1 y le sumo la fila 3, vamos a tener menos 2 por 1 me da menos 2 más 2 me da 0. Menos 2 por 3 me da menos 6 más 1 me da menos 5. Menos 2 por 5 me da menos 10 más 9
menos 1, menos 2 por 2 da 4, menos 4, perdón, más 6 me da 2. Listo. Ahora la primera fila por menos 3 y le sumo la fila 3. Entonces menos 3 por 1 da menos 3, más 3 da 0. Ahora, menos 3 por 3 da menos 9, más 2 da menos 7. Menos 3 por 5 da menos 15, más 4 da menos 11. Menos 3 por 2 da menos 6, más 8 da 2. Entonces, no es que esta sea la misma matriz A, es una matriz equivalente, pero según las propiedades, sacarle el determinante a la matriz A va a ser lo mismo que sacarle el determinante de esta matriz. Y fíjense que sacarle el determinante a esta matriz es mucho más fácil. Incluso aquí como la tenemos, ya es bastante fácil de sacar ese determinante. Sin embargo, yo quiero llevar esto a una matriz triangular superior para sacarle el determinante mucho más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer nuevamente operaciones de sumarle a una fila cada vez es otra fila para convertirla en triangular superior. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, voy a hacer las siguientes operaciones. A esta matriz que he obtenido, voy a eliminar con el menos 1, que está en la posición 2, 2. Voy a eliminar el menos 5 y el menos 7 que están por debajo. Entonces, ¿cómo voy a eliminar el menos 5? Pues voy a multiplicar menos 5 por la fila 2 y le voy a sumar la fila 3. Y para eliminar el menos 7 voy a multiplicar menos 7 por la fila 2 y le voy a sumar la fila 3. Listo, entonces haciendo estas operaciones no me va a alterar el determinante. Entonces el determinante de A va a ser el mismo determinante de 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4. Y la fila 2 y 3 sí me van a cambiar, perdón, 3 y 4. Aquí me he equivocado. 3 y 4 sí me van a cambiar. Entonces vamos a empezar. Menos 5 por la fila 2 y le sumo la fila 3. Entonces, menos 5 por 0, 0 más 0, 0. Menos 5 por menos 1 da 5. Menos 5, 0. Menos 5 por 3 da menos 15. Menos 1, menos 16. Menos 5 por 4 da menos 20. Más 2 da menos 18. Ahora, menos 7 por la fila 2 más la fila 4. Entonces empecemos. Menos 7 por 0, 0 más 0, 0. Menos 7 por menos 1 da 7 positivo, menos 7, 0. Menos 7 por 3 da menos 21. Menos 21 menos 11 da menos 32. Menos 7 por 2 da menos 14, más 2 da menos 12. Listo. Entonces, aquí ya es bastante fácil también sacar el determinante. Supongamos que yo insisto en querer obtener una matriz triangular superior. Entonces, con el menos 16, que está en la posición 3, 3, voy a eliminar el menos 32 que está por debajo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 2, perdón, menos 2 por la fila 3 y se la voy a sumar a la fila 4. Con eso no se me va a alterar el determinante de la matriz A. Y va a ser
una matriz más simplificada. Listo, entonces, tengo la primera fila, 1, 3, 5, 2, no se altera. La segunda fila tampoco, 0, menos 1, 3, 4. La tercera tampoco, 0, 0, menos 16, menos 18. Y vamos con nuestra cuarta fila, que es así, se va a ver alterada. Entonces, voy a multiplicar menos 2 por la fila 3 y le voy a sumar la fila 4. Entonces, menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 16 da, por menos 16 da 32. Menos 32 da 0. Menos 2 por menos 18 da 36. Y 36 menos 12 da 24. Listo. Entonces, el determinante de A no se ha alterado porque he hecho solo esas operaciones de sumarle a la fila y cada vez es la fila J. Y fíjense que esta ya es una matriz triangular superior. Y según una de las propiedades, para sacar el determinante de esta matriz, debo únicamente multiplicar los elementos de la diagonal. Entonces, a lo que tenemos que el determinante va a ser igual a 1 por menos 1 por menos 16 por 24. Y esto lo podemos sacar en una calculadora. Bueno, chicos, iba a calcular esto, iba a hacerlo en la calculadora, pero he caído en cuenta aquí de algo que no sé qué fue lo que dije, pero no sé por qué me había dado este resultado. Y es lo siguiente. Si nosotros observamos, cuando multiplicamos, estamos haciendo con la última fila, menos 7 por la fila 2 más la fila 4. Entonces estamos tomando esta fila y le estamos sumando la fila 4. Entonces allí hubo un pequeño error. A ver, menos 7 por 0, 0 más 0, 0, que es lo que tenemos acá. Menos 7 por menos 1 da 7 positivo. Menos 7 da 0, que es lo que tenemos acá. Menos 7 por 3 da menos 21. Menos 11 da menos 32. Y menos 7 por 4 da menos 28. Más 2 da menos 26. La verdad no recuerdo qué operación fue la que hice allí, pero pues obviamente hay como un pequeño error allí. Entonces vamos a corregirlo porque pues eso no nos está arrojando bien el determinante. Disculpen aquí ese error, pero pues no caí en cuenta en el momento. Entonces aquí sería menos 28 más 2, menos 26. Y aquí cuando hacemos menos 2 por la fila 3 más la fila 4, pues entonces vamos a tener menos 2 por menos 18 da 36, menos 26 da 10. Listo, entonces perdona allí esa pequeña confusión. Listo, entonces tenemos el resultado. Aquí va a ser 1 por menos 1 da menos 1, por menos 16 da 16 positivo, por 10 daría 160. Y eso es ese es el determinante de nuestra matriz A. Listo, entonces, miren la importancia de saber las propiedades para poder reducir los cálculos y hallar el determinante de la matriz más rápido de lo que se haría hallándolo paso a paso con el método tradicional. En algunos casos, pues obviamente eso no puede ser, no puede hacerse, ¿cierto? Pero al menos utilizando la propiedad de
sumar a la fila I cabeza la fila J, pues muchas veces se nos reduce. Vamos a hacer el quinto ejemplo, el quinto y último ejemplo. Entonces vamos a sacar el determinante de esa matriz A. Entonces, notemos algo en esa matriz, en la quinta matriz, en comparación a la matriz 4. Entonces, si notamos, en la primera fila tenemos 1, 0, 2, 3 y miremos la matriz 4 y 1, 0, 2, 3 era su primera columna. La siguiente fila de la matriz va a ser 3, menos 1, 1, 2, que era en realidad la segunda columna de nuestra matriz A. Ahora la siguiente fila es 5, 3, 9, 4, que es la tercera columna de la matriz A que teníamos en el cuarto punto, y la otra era 2, 4, 6, 8, que es la cuarta columna de la matriz A. Es decir que si notamos, es A transpuesta. Entonces, cuando nosotros vamos a llamar a esta, llamémosla una matriz B, entonces cuando nosotros vayamos a sacar el determinante de B, nos damos cuenta que esta matriz B es la misma matriz A transpuesta que teníamos en el cuarto punto. Y según una de las propiedades, cuando tenemos la transpuesta de una matriz, el determinante es el mismo. Es decir, que en este caso el determinante también va a ser 160. Y nos queda resuelto el quinto punto. Listo, chicos, entonces en la próxima clase veremos cómo sacar la inversa de una matriz. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes saquen el determinante de la matriz. Chicos, para que hagan este ejercicio, el sexto, que les estoy dejando acá en pantalla, usando las propiedades obviamente determinantes. Entonces, usando las propiedades de determinantes, sacar el determinante de esta matriz que les acabo de escribir, por favor. Listo, chicos, quedo pendiente de sus inquietudes. Muchas gracias.